Dagestán no es un lugar que se visite por casualidad. Sus montañas parecen murallas que detienen al mundo exterior. Sus valles esconden aldeas colgadas en acantilados que parecen haber sido construidas por manos que desafiaron la gravedad. Allí, el tiempo se mide con la fuerza del viento y la dureza del clima, no con relojes. Ya que hablamos de montañas que imponen respeto, es imposible no mencionar los ríos que cortan los valles como cuchillos de cristal. Hoy descubrirás lo que no te contaron en libros de geografía. Vas a ver datos que parecen leyenda, historias que desafían cualquier lógica occidental y costumbres que parecen imposibles de entender para un extranjero. Gastronomía que choca, paisajes que estremecen, personas que viven entre lo imposible y lo real. Prepárate para un viaje donde la línea entre mito y realidad se difumina. Dagestán no es solo un lugar en el mapa, es un territorio donde la libertad, la tradición y el peligro coexisten, y donde lo que parece ordinario esconde secretos que pocos han visto. Montañas que dominan la vida. Si en la introducción ya hablamos de las montañas que desafían al visitante, aquí es donde se entiende realmente su poder. El Cáucaso en Dagestán no es solo un telón de fondo, es el que dicta cómo se vive, cómo se come, cómo se ama y cómo se pelea. Algunos picos superan los 4000 metros, y sus laderas son tan escarpadas que algunas aldeas solo se pueden alcanzar a pie o por senderos que parecen suspendidos en el aire. Allí, cada piedra, cada río, cada roca, tiene un impacto directo en la vida de quienes las habitan. Entre esas montañas viven pueblos que se niegan a desaparecer. Sus casas, de piedra y madera, se adaptan al clima y a los movimientos de tierra que no avisan. Los caminos que los conectan son estrechos, muchas veces traicioneros. Algunos visitantes han contado que el aire mismo parece más denso, como si las montañas controlaran la respiración y el pulso. Es fácil entender por qué los dagestaníes desarrollan un carácter resistente, silencioso y orgulloso. Aprendes a ser paciente, a leer la naturaleza y a respetarla, o ella te derrota. Ya que la geografía es tan extrema, también condiciona la fauna y la flora. Entre los riscos y los valles habitan especies que parecen salidas de otro tiempo. Cabras montesas que suben pendientes imposibles, águilas que vigilan el cielo con ojos de halcón, flores que crecen solo en grietas imposibles. Cada especie se ha adaptado al entorno y, a su manera, enseña algo a quienes las observan: resistencia, vigilancia y paciencia. Este territorio no es amable con el forastero. Los viajeros que no respetan las reglas de la montaña han quedado atrapados en tormentas de nieve o deslaves. Hay historias de caravanas que desaparecieron, de senderos donde los sonidos se pierden, de noches en que el silencio es tan intenso que duele. Entre los lugareños circulan relatos sobre espíritus del viento que castigan la arrogancia o que guían a quien demuestra respeto. Son cuentos que parecen exagerados hasta que caminas por las rutas y sientes que alguien o algo te observa desde cada ladera. Como vimos, los pueblos son inaccesibles y cada uno tiene su propia idiosincrasia. Algunas aldeas no reciben visitantes por meses. Otros lugares solo permiten el paso a quienes conocen a alguien local. Esta selectividad mantiene vivas tradiciones que se remontan a siglos, desde la forma de saludar hasta la manera de construir una casa o preparar un banquete. Cada costumbre tiene un sentido práctico y simbólico. Lo que para un extranjero parece extraño, para ellos es vida, identidad y supervivencia. La vida en estas montañas exige adaptabilidad. Los niños aprenden a escalar antes de caminar con seguridad. Los hombres y mujeres desarrollan fuerza física y mental desde jóvenes. La cooperación no es un ideal, es una necesidad. Sin ella, la familia o la aldea no sobreviven. Algunos viajeros han descrito la sensación de que en Dagestán la geografía no solo moldea el cuerpo, también moldea la mente. Te enseña disciplina, te obliga a pensar en comunidad y, sobre todo, te hace respetar lo que no puedes controlar. Las tormentas de nieve, los ríos que se desbordan y los desprendimientos de roca son desafíos diarios. Sin embargo, esta dureza tiene su lado estético y casi espiritual. La luz que atraviesa los valles, la niebla que cubre los picos al amanecer, los colores de la roca que cambian con la estación, todo convierte a Dagestán
en un lugar que impresiona tanto como intimida. Los viajeros describen sensaciones contradictorias: miedo y asombro, soledad y comunidad, silencio absoluto y ecos de historia que parecen susurrar desde cada piedra. Los animales también enseñan lecciones sobre la supervivencia. Las cabras montesas, águilas y lobos no solo son parte del paisaje, sino un espejo de cómo los humanos deben comportarse. Observarlos es aprender. Aprender a moverse, a esperar, a no desperdiciar recursos y a valorar lo que otros considerarían insignificante. La geografía extrema obliga a la creatividad y la prudencia. No hay margen para errores, ni para la arrogancia. Por último, no se puede hablar de las montañas sin mencionar las rutas que un día conectaron aldeas, mercados y clanes. Algunos caminos datan de cientos de años, usados por comerciantes y mensajeros, y hoy apenas se reconocen. Cada curva tiene historias, desapariciones misteriosas, encuentros fortuitos, mensajes secretos y alianzas que cambiaron la historia local. Los ancianos las recuerdan y las enseñan a los jóvenes, asegurándose de que el pasado siga vivo, incluso mientras el mundo moderno intenta colarse en estos valles remotos. Los paisajes de esta civilización. Ahora, vamos a adentrarnos a los paisajes y escenarios que podemos ver en Dagestán. Aquí la geografía lo es todo. Cada valle, cada pico nevado, cada ola del mar Caspio han ido moldeando no solo el paisaje, sino el alma de quienes viven aquí. Miras un mapa y parece un territorio pequeño, pero recorrerlo es otra historia. Aquí en Dagestán, las distancias no se miden en kilómetros, sino en la dificultad del terreno. Aquí podemos notar desde murallas de montañas, carreteras que serpentean con vértigo, hasta aldeas colgando de precipicios. Eso aquí es lo cotidiano. Y al este, tenemos un espejo infinito, el hermoso mar Caspio. El Gran Cáucaso atraviesa Dagestán como una columna vertebral de piedra. Son montañas que desafían el tiempo, picos que en invierno se visten de blanco eterno y en verano ofrecen pastos verdes a los pastores. Al contemplarlas, una sensación de pequeñez te invade. Aquí, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Los climas no se andan con medias tintas. Por ejemplo, en las zonas altas, el invierno puede durar medio año, aislando aldeas enteras bajo la nieve. Mientras que, a muy diferencia, en los valles el calor del verano aprieta sin piedad. Aquí en Dagestán no es casual que históricamente hayan sido pueblos guerreros, capaces de plantar cara a imperios enteros y mantener sus tradiciones contra viento y marea. Lugares curiosos de este territorio son las aldeas que parecen colgar de las montañas, con esas que casas parecen brotar de la roca, como extensiones naturales de la montaña. Aquí se pueden ver cómo hay aldeas que solo se alcanzan a pie o en vehículos todoterreno, y aún así, en esos lugares que son remotos, la gente vive con una naturalidad pasmosa, como si la dificultad de llegar a sus casas se olvidara. Lo bonito aquí es como la solidaridad no es virtud, sino una necesidad. Porque cuando, por ejemplo, la nieve bloquea los pasos o escasean los recursos, los vecinos son la única red que sostiene. Si las montañas simbolizan la dureza, el mar Caspio muestra la otra cara distinta, la abundancia, la conexión con lo exterior. Para Dagestán, este mar no es paisaje, es fuente de vida. Durante siglos la pesca ha alimentado a las comunidades costeras, especialmente la captura del esturión, ese pez milagroso que regala el codiciado caviar. El Caspio ha sido una despensa generosa, aunque nunca exenta de conflictos. Ahora, cabe mencionar que el Caspio no es un mar cualquiera, en realidad es el lago más grande del mundo, es un cuerpo de agua interior que baña a 5 países. Eso lo convierte en un punto estratégico, codiciado por bienes como su petróleo y gas natural. La explotación de estos recursos ha traído riqueza, sí, pero también contaminación y tensiones sociales y políticas que los dagestaníes viven cada día. Quien pasea hoy por la costa de Makhachkala ve barcos pesqueros junto a plataformas petroleras, dos realidades compartiendo el mismo horizonte.
Para los locales, el mar sigue siendo fuente de alimento y orgullo, pero también un recordatorio amargo de que el progreso tiene un precio. Los pescadores más viejos cuentan que las capturas ya no son lo mismo, que las aguas están más sucias, que el esturión se hace esquivo. El Caspio es, así, regalo y herida abierta. Entre estas montañas no solo hay pueblos vivos, también los hay muertos. Gamsutl es el más famoso, el Machu Picchu del Cáucaso. Una aldea abandonada, colgada de una cresta rocosa, donde las casas de piedra parecen susurrar historias centenarias. Gamsutl no tiene carreteras. Llegar exige caminar, subir senderos que se retuercen entre las montañas. Y al arribar, la vista quita el aliento. Ruinas fundidas con la roca, puertas sin dueño, calles vacías donde antes resonaban risas. Nadie sabe cuándo se fundó el pueblo, pero calculan más de 1000 años. Poco a poco las familias fueron marchándose en busca de un futuro menos cruel. Por ejemplo, se dice que el último habitante murió hace unos años, y es así como desde entonces Gamsutl es un pueblo fantasma en la actualidad, lo que atrae a muchísimos turistas aventureros. Pero cabe mencionar que Gamsutl no está solo. Hay decenas de pueblos abandonados que pueblan estas montañas como ruinas que hablan de la fragilidad de la vida en un entorno tan hostil. Queda claro, al recorrer Dagestán, que la naturaleza no es algo externo, es el marco que define cada gesto cotidiano. El pastoreo sigue siendo vital en muchas aldeas. En verano, los pastores suben con sus rebaños a los prados altos, donde el pasto es fresco y abundante. Pasan semanas enteras viviendo en chozas improvisadas, hasta que el frío anuncia el descenso. Tradiciones que desafían al tiempo. Si ya vimos cómo las montañas dictan la vida en Dagestán, ahora es momento de adentrarnos en cómo las tradiciones moldean el carácter de su gente. La geografía extrema no solo impone resistencia física, también sostiene costumbres que han sobrevivido siglos. Cada gesto, cada ceremonia y cada palabra pronunciada en estos valles tiene un significado que un extranjero rara vez comprende. La hospitalidad dagestaní no es solo cortesía, es un ritual casi sagrado. Entrar a una casa implica reglas invisibles. Primero se ofrece té, luego pan, y solo después se puede hablar de negocios o de asuntos personales. Saltarse un paso no es una falta menor, es un error que puede incomodar profundamente. Esta práctica, que para un visitante parece minuciosa, tiene raíces prácticas. Las familias vivían aisladas durante meses y necesitaban confiar en los forasteros que cruzaban sus aldeas. La hospitalidad extrema garantizaba protección y respeto mutuo. Ya que hablamos de hospitalidad, no se puede ignorar el papel de los rituales familiares. Las bodas en Dagestán son un ejemplo claro. No son solo celebraciones, son contratos sociales. Hay días específicos para cada ceremonia, desde la entrega simbólica de regalos hasta la bendición de los ancianos. Cada movimiento, cada palabra, tiene que ser exacta. Para un extranjero parece excesivo, incluso teatral, pero para los locales es una forma de mantener la armonía y la continuidad del clan. Las bodas pueden durar días y requieren coordinación que involucra a toda la aldea. Es un recordatorio de que la comunidad está por encima del individuo y que cada acción tiene consecuencias invisibles. Siguiendo con la familia, los tabúes cotidianos también sorprenden. Hay reglas sobre cómo sentarse en la mesa, cómo dirigirse a los mayores y qué objetos se pueden tocar según la ocasión. Una taza mal colocada o un comentario fuera de lugar puede generar tensiones silenciosas. Los extranjeros a menudo se sienten perdidos, pero los dagestaníes aprenden desde niños a leer estas señales. Este conocimiento no está escrito en libros. Se transmite con ejemplos, observación y repetición. Es un código que asegura la supervivencia social en un territorio donde la comunidad es todo. Ya que mencionamos la observación, hay supersticiones que condicionan la vida diaria. Se cree que ciertos animales traen suerte o mala fortuna dependiendo del día y de la estación. Algunos picos de montaña se consideran sagrados y no se deben cruzar sin permiso ritual. Otros lugares, como fuentes o valles específicos, se evitan por miedo a espíritus antiguos. Para un extranjero,
Esto puede parecer exagerado o incluso irracional, pero estas creencias cumplen una función. Enseñan respeto por el entorno y previenen accidentes en un terreno realmente peligroso. Las costumbres también afectan la economía. Algunos productos, como la carne o los lácteos, se consumen siguiendo rituales que dictan quién come primero, cómo se prepara y cómo se reparte. Esto asegura que todos reciban su parte y que los recursos se usen de forma equitativa, algo vital en zonas aisladas. Los mercados locales funcionan bajo reglas similares. Cada trueque o compra lleva una etiqueta social que indica respeto, jerarquía y honor. Ignorar estos códigos puede significar perder no solo dinero, sino confianza y prestigio dentro de la comunidad. Ya que entendemos la influencia económica, vale la pena mirar cómo estas tradiciones afectan la intimidad y la vida personal. Las normas invisibles dictan la interacción entre hombres y mujeres, el cortejo y la elección de pareja. Algunos rituales de compromiso siguen patrones que parecen anticuados para un occidental, pero tienen un propósito claro: asegurar la cohesión familiar y la estabilidad social. Sin embargo, dentro de estas estructuras hay espacio para creatividad y astucia. Los jóvenes han aprendido a navegar entre la tradición y el deseo, utilizando códigos sutiles que solo los iniciados comprenden. Las ceremonias religiosas y espirituales también forman parte de este tejido. Mezclan islam, superstición local y rituales antiguos que se remontan a siglos antes de la llegada de los invasores. Se hacen rezos específicos antes de viajes, se bendicen animales antes de la caza y se llevan a cabo prácticas que buscan armonizar la vida con el entorno. Para un extranjero, ver estas ceremonias puede resultar desconcertante. Hombres y mujeres realizan gestos que parecen extraños, combinando respeto, temor y devoción. Pero cada movimiento tiene sentido dentro del marco cultural y espiritual local. ¿Cómo es la gente de Dagestán? Si intentaras describir Dagestán sin su gente, sería como pintar un cuadro sin colores. En este lugar, cada sonrisa que recibes, cada gesto de bienvenida, cada mirada llena de orgullo cuenta una historia única. Y que por eso, ahora es momento de adentrarnos en cómo son las personas de este lugar. Esto es algo bastante complicado, porque resulta casi imposible definir al dagestani típico, porque aquí conviven decenas de etnias diferentes y cada una con sus propias costumbres y tradiciones. Pero si hay algo que los une ante todas las cosas es su sentido de la hospitalidad, ese orgullo por la tierra que los vio nacer y un concepto del honor que se transmite de generación en generación. La gente aquí suele ser muy seria y directa. Aquí cuando alguien te da su palabra, es porque así es. Para ellos es como firmar un contrato con sangre. Aquí en Dagestán, cumplir una promesa no es solo un acto de cortesía, es una cuestión prácticamente de identidad. En este lugar, si un dagestaní te dice que va a ayudarte, puedes estar completamente seguro de que lo hará aunque el mundo se venga abajo. Ahora, se nota mucho cómo los recién llegados suelen sorprenderse por el carácter fuerte de la gente. Hablan con pasión, gesticulan con intensidad y defienden sus ideas con una firmeza que puede parecer brusca. Pero detrás de esa apariencia hay una sinceridad que desarma. En estas montañas las palabras no se andan con rodeos. Lo que se dice, se siente de verdad. Y sin embargo, esa misma firmeza convive con una calidez que te envuelve desde el primer momento. Basta con cruzar el umbral de cualquier casa para que dejes de ser un desconocido y te conviertas en un invitado de honor. Esa combinación de carácter fuerte y ternura espontánea es justo lo que define el alma dagestaní. El tema de la familia aquí va mucho más allá que simplemente padres e hijos. Aquí los abuelos, tíos, primos y hasta los vecinos, todos forman parte de una red que sostiene cada aspecto de la vida social. Si hay un evento que muestra esta unión, son las bodas. Mientras en otros lugares se celebran con intimidad, aquí se convierten en fiestas multitudinarias que pueden reunir a miles de personas. La escala no depende de lo adinerada que sea la familia, sino de la red de relaciones que tejen la comunidad. Toda la aldea participa, vecinos de pueblos cercanos se suman, y la celebración puede extenderse durante varios días. En estas celebraciones es muy normal ver cómo los hombres bailan danzas que imitan el vuelo de las águilas,
con giros imposibles y pasos que desafían el equilibrio. Las mujeres se mueven con ritmo ante la música. Esta red familiar se extiende a la vida cotidiana. Si un joven quiere montar un negocio, no estará solo. Contará con el apoyo de toda su parentela. En tiempos de dificultad, la familia extensa se convierte en el primer refugio. En un lugar donde las montañas aíslan y el Estado a veces falla, estos lazos son el verdadero seguro de vida. Cualquier viajero lo descubre pronto. En Daguestán, la hospitalidad no es opcional, es ley. Da igual si eres un turista con cámara fotográfica o alguien que se ha perdido por los caminos de montaña. Siempre habrá quien te ofrezca té caliente, un trozo de pan recién horneado o incluso un lugar donde pasar la noche. Esta tradición hospitalaria viene de lejos. Cuando las rutas comerciales cruzaban el Cáucaso, ofrecer refugio era un deber sagrado. Las montañas podían ser traicioneras, el clima despiadado, y un hogar abierto a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Esa costumbre no se ha perdido con el tiempo. Sigue viva en cada casa daguestaní. Cruzar el umbral de un hogar aquí es adentrarse en un mundo de generosidad espontánea. Lo primero es siempre el té, acompañado de dulces, nueces, frutas, lo que haya disponible. No importa si la familia es humilde o acomodada, sacarán lo mejor que tengan porque atender bien al invitado es cuestión de honor. Rechazar esa hospitalidad casi sería un insulto, pues no se trata de simple educación, sino de un acto que define su identidad. Por supuesto, no todo es armonía. Con más de 30 grupos étnicos y lenguas diferentes, Daguestán también tiene sus tensiones. A lo largo de la historia han existido rivalidades entre comunidades, a veces por tierras, otras por recursos o simples diferencias culturales. En los mercados, en la política local, incluso en el deporte, a veces asoman estas divisiones. Las mujeres de Daguestán. Belleza, poder y secretos. Ahora que vimos cómo las tradiciones moldean la vida y mantienen viva la identidad de Daguestán, ahora es momento de mirar a sus protagonistas silenciosas, las mujeres. No hablamos solo de belleza física, sino de fuerza, inteligencia y resiliencia. Cada gesto, cada decisión y cada mirada refleja siglos de historia, supervivencia y adaptación en un territorio donde la montaña y la comunidad dictan la forma de vivir. La primera impresión para un visitante puede ser engañosa. Se piensa en Daguestán como un lugar de hombres fuertes y miradas rígidas, y las mujeres pasan desapercibidas. Pero al observar de cerca, se descubre que ellas manejan la vida familiar, sostienen la economía doméstica y, a menudo, tienen un control sutil pero absoluto sobre las relaciones sociales dentro del clan. Son las guardianas de la tradición, pero también de secretos que no se revelan fácilmente a extraños. Ya que hablamos de control social, la educación femenina en Daguestán merece atención. No se trata solo de leer y escribir. Desde niñas aprenden a interpretar códigos no escritos. ¿Quién puede hablar, cuándo y de qué manera? Saben que una palabra incorrecta puede alterar el equilibrio familiar. En zonas urbanas, muchas estudian en universidades y trabajan en profesiones modernas. En el campo, su conocimiento se concentra en agricultura, medicina tradicional, cocina y crianza de los hijos. Esa dualidad crea mujeres capaces de moverse con facilidad entre lo moderno y lo ancestral, adaptando su fuerza según el contexto. Al mencionar adaptabilidad, es imposible no hablar de matrimonio. Los enlaces siguen siendo mayormente tradicionales, aunque cada vez hay más elecciones personales. En algunas aldeas, los matrimonios se pactan desde la infancia, respetando pactos entre familias. En otras, las jóvenes negocian ciertos derechos, espacio personal, participación en decisiones económicas o incluso la posibilidad de continuar sus estudios. La habilidad de negociar sin romper la armonía familiar es un talento que se aprende temprano. Ya que tocamos el matrimonio, surge la percepción de belleza y deseo. Los extranjeros suelen exagerar estos aspectos, creando mitos sobre mujeres daguestaníes exóticas o inalcanzables. La realidad es distinta. La modestia no significa falta de poder. Sus atuendos, muchas veces tradicionales,
Cubren el cuerpo, pero no limitan la presencia. Cada gesto es medido, cada sonrisa tiene significado. La atracción se percibe más en la confianza y la forma de moverse que en la exposición física. La modestia y el pudor no ocultan deseo, sino que lo canalizan dentro de códigos sociales muy estrictos. Ya que hablamos de códigos, es clave entender la diferencia entre zonas rurales y urbanas. En pueblos remotos, la mujer se mueve en un espacio muy definido: la familia, la comunidad, el hogar. Cada acción es observada y valorada. En las ciudades, la libertad aumenta, pero no desaparecen las reglas. Las mujeres urbanas combinan ropa moderna con respeto a la tradición. Salen solas, estudian, trabajan, pero saben cuándo y cómo mostrar ciertas emociones. Esa mezcla de independencia y respeto crea un poder sutil, casi invisible, pero imposible de ignorar para quienes las conocen. Siguiendo con la independencia, muchos visitantes se sorprenden al descubrir la autoridad que tienen en la economía doméstica. Manejan el presupuesto, deciden sobre el consumo de alimentos, educación de los hijos y distribución de recursos en la familia extendida. En contextos donde el terreno es duro y las ayudas externas escasas, esta autonomía no es opcional, es vital. La mujer daguestaní sabe que su papel puede significar supervivencia o fracaso para toda la familia. Ya que vimos autonomía económica, hay que hablar de la fuerza física y mental. Criadas en montañas y valles abruptos, acostumbradas a largas jornadas de trabajo, alimentan, cuidan y protegen al mismo tiempo. Algunas participan en rituales de defensa familiar, otras enseñan a los hijos a respetar la naturaleza y las normas sociales. Esa combinación de fortaleza física, paciencia y estrategia les da un poder silencioso que muchas veces se subestima. Hablando de estrategia, la sexualidad es un área rodeada de códigos invisibles. No se trata de estereotipos ni morbo, sino de entender cómo funciona la atracción y la relación de género dentro de la cultura local. El respeto, la discreción y la comunicación indirecta son claves. Se permite la expresión del deseo, pero siempre dentro de marcos sociales que protegen el honor familiar. El pudor no reprime la pasión, la transforma en un lenguaje secreto, casi ceremonial. Daguestán. Oscuro. Leyendas, conspiraciones y lugares prohibidos. Ya que vimos la fuerza, la astucia y los secretos que llevan las mujeres daguestaníes, ahora es momento de adentrarnos en otra capa del país. La que pocos se atreven a explorar y que convierte a Daguestán en un territorio de misterio. Aquí las montañas no solo determinan la vida cotidiana, también guardan historias que parecen inventadas, historias de lugares donde nadie camina solo y donde los ecos del pasado todavía resuenan con fuerza. Al hablar de zonas prohibidas, no nos referimos solo a carreteras abandonadas o aldeas aisladas. Existen valles enteros que los locales evitan por tradición. Algunos dicen que espíritus protegen esas tierras. Otros aseguran que fenómenos naturales inexplicables hacen que la gente se pierda sin dejar rastro. Ya que vimos cómo la geografía condiciona la vida, es fácil entender que estos sitios son casi impenetrables. Cada roca, cada acantilado y cada sendero tiene su leyenda. Nadie ignora que allí se mezclan lo natural y lo sobrenatural. Hablando de lo sobrenatural, las leyendas locales no son simples cuentos para asustar a los niños. Se cree en criaturas del bosque y del río que aparecen en noches sin luna. Algunos hombres cuentan que han visto sombras moverse entre los árboles sin explicación, que escucharon voces que no pertenecen a ningún ser humano. Estas historias circulan de boca en boca, y aunque nadie confirma nada, forman parte del mapa invisible de la región. Ya que hablamos de ecos y sombras, es imposible no mencionar los relatos de desapariciones, lugares donde viajeros y pastores se extraviaron y nunca regresaron. Las familias locales prefieren no hablar de ello en público, pero entre susurros, cada historia tiene nombre y fecha. La relación con lo oculto se mezcla con secretos más recientes. Hay rumores sobre operaciones militares antiguas, bases soviéticas olvidadas y documentos que jamás salieron de la montaña. Algunos pueblos aseguran que existen túneles que atraviesan los macizos,
conectando zonas estratégicas. Nadie puede confirmarlo, pero los testimonios coinciden en detalles inquietantes. Luz que desaparece, caminos que se desvanecen y sonidos mecánicos sin origen visible. Ya que vimos cómo el terreno guarda secretos, comprendemos por qué la vida en Dagestán tiene esta doble cara, visible y prohibida. Siguiendo con lo prohibido, hay historias de fenómenos inexplicables que desafían la lógica. Piedras que caen sin motivo, ríos que cambian de curso de un año a otro y animales que desaparecen frente a los ojos de pastores. Los ancianos explican que son avisos de espíritus guardianes, advertencias que mezclan superstición con respeto por la naturaleza. Cada regla, cada temor tiene sentido si se ve como parte de un sistema ancestral que mantiene el equilibrio. Ya que entendemos estas advertencias, también entendemos por qué pocos extranjeros se aventuran sin guía local. En el corazón de lo prohibido hay rituales que los forasteros no presencian. Algunos lugares conservan ceremonias ocultas, cantos al amanecer, ofrendas a ríos y montañas, quemas de objetos que nadie debe tocar. Se cree que los rituales protegen a la comunidad y a los viajeros. Los locales los consideran esenciales, no superstición vacía. Cada gesto tiene un propósito: respetar la tierra, los ancestros y los códigos invisibles que regulan la convivencia. Ya que vimos la importancia de la tradición, notamos cómo la espiritualidad se entrelaza con lo que parece oscuro o peligroso. Otro tema que surge es la mezcla de historia y conspiración. Documentos antiguos, ruinas de fortalezas olvidadas y testimonios de viejos soldados hablan de secretos que aún no se revelan. Algunos dicen que Dagestán fue y sigue siendo un punto de interés estratégico donde cada montaña es un puesto de vigilancia natural. Otros aseguran que ciertos archivos de la era soviética desaparecieron misteriosamente. Las teorías circulan y nadie las refuta públicamente. Ya que entendemos que la información se cuida como un tesoro, comprendemos la desconfianza que permea la región. Finalmente, la vida diaria en este entorno prohibido sigue su curso, pero con una conciencia distinta. Pastores, comerciantes y aldeanos se mueven respetando límites invisibles. Conocen las zonas seguras y las que solo existen en historias de advertencia. Se observa cómo la leyenda, la superstición y los secretos familiares condicionan cada acción, cada viaje y cada encuentro con extraños. Ya que vimos cómo lo cotidiano y lo prohibido conviven, es fácil entender por qué Dagestán tiene una reputación de territorio impenetrable y lleno de misterio. Creencias, magia y lo que el mundo nunca vio, ya que hemos también explorado lo íntimo, lo oculto y las reglas invisibles de la vida en Dagestán, ahora es momento de mirar hacia lo que da sentido a muchas de esas reglas. Las creencias, la magia y los rituales que forman la columna vertebral de la sociedad. Ya que vimos cómo el deseo y la intimidad se mezclan con normas culturales, es más fácil entender por qué el respeto por lo sobrenatural y lo ancestral sigue siendo tan poderoso aquí. Dagestán es un mosaico de religiones, supersticiones y prácticas que se superponen. La mayoría de la población sigue el Islam sunita, pero a lo largo de los siglos, las creencias preislámicas se han fusionado con la religión dominante. Chamanes y sanadores tradicionales todavía ejercen un rol importante. Sus rituales no son solo espectáculos, forman parte de la vida cotidiana, dictan decisiones, guían matrimonios y hasta afectan la resolución de conflictos. En muchas aldeas no existe una separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo acto está marcado por códigos que buscan armonía con fuerzas invisibles. Ya que entendimos la importancia de los códigos invisibles en la vida diaria, se hace evidente cómo la magia y la superstición se integran en lo que un extranjero consideraría normal. Por ejemplo, los amuletos colgados en puertas no son simples adornos. Se cree que protegen a la familia de malos espíritus y enfermedades. Algunos rituales con animales, como sacrificar cabras en fechas señaladas, tienen un doble sentido: proteger a la comunidad y honrar a los ancestros. Para un visitante, puede parecer extremo, pero para los locales es una práctica profundamente lógica y respetada. Los santuarios y lugares de culto esconden historias que pocos forasteros conocen,
Algunos están situados en lo alto de montañas, accesibles solo tras horas de ascenso. Se dice que quienes logran llegar a estos sitios sienten la presencia de espíritus protectores. Ya que vimos cómo los códigos invisibles moldean las relaciones humanas, podemos entender por qué la conexión con lo espiritual es tan intensa. No es un capricho, es una necesidad para mantener el equilibrio social. El chamanismo persiste, especialmente en zonas rurales. Los chamanes actúan como médicos, consejeros y guardianes de la tradición. Sus prácticas incluyen danzas, cantos, uso de hierbas y rituales con fuego. Todo tiene un significado concreto, aunque para un occidental resulte críptico. En ciertas aldeas, los chamanes son consultados antes de tomar decisiones importantes, desde matrimonios hasta conflictos entre vecinos. La autoridad espiritual se superpone a la secular, sin confrontaciones abiertas, y se respeta de manera natural. Ya que vimos cómo la intimidad y la vida social obedecen códigos invisibles, es claro que la espiritualidad está en la misma categoría: guía, protege y ordena. Algunas supersticiones locales rozan lo sobrenatural. Se cree en espíritus de montaña, demonios que habitan valles remotos y criaturas que aparecen en noches sin luna. Los viajeros cuentan historias de luces misteriosas, ecos que parecen voces humanas y animales que actúan de manera extraña en territorios específicos. Los ancianos relatan cómo respetar estos lugares evita desgracias. Ya que exploramos cómo los códigos invisibles controlan la vida privada, se entiende que las supersticiones funcionan como normas sociales no escritas, que enseñan respeto y prudencia. La mezcla de Islam y rituales antiguos genera ceremonias que parecen fuera del tiempo. Bodas, funerales y celebraciones estacionales incluyen elementos que no tienen explicación racional inmediata. Por ejemplo, ciertos bailes y cantos buscan llamar la protección de espíritus guardianes. En algunas aldeas, el fuego y el agua se utilizan en ritos que purifican y armonizan al grupo. La intensidad de estas prácticas asombra a quienes las ven por primera vez. Ya que vimos cómo la vida íntima se regula por reglas invisibles, es evidente que estas ceremonias actúan como un espejo del orden social y espiritual. El respeto hacia los ancestros es otro eje central. Las familias conservan historias de generaciones pasadas, objetos heredados y lugares sagrados. Honrar a los muertos no es solo memoria, es un acto que mantiene la cohesión de la comunidad y la protección de la familia. Los jóvenes aprenden desde pequeños que desobedecer estos códigos trae consecuencias no solo sociales, sino también espirituales. Ya que exploramos la influencia de la tradición en la vida amorosa, es más fácil entender cómo la espiritualidad y el respeto por la historia forman parte del mismo tejido cultural. Algunas leyendas locales son verdaderamente extremas. Se habla de montañas donde nadie debería acampar por temor a espíritus, de ríos que cambian de curso para castigar a los imprudentes y de bosques donde se oyen voces sin presencia humana. Estas historias, aunque parecen fantásticas, funcionan como advertencias codificadas. Ya que vimos cómo las normas invisibles regulan la vida íntima y social, podemos interpretar estas leyendas como extensiones de esas reglas. Enseñar respeto, prudencia y humildad ante la naturaleza. La relación con la naturaleza en Dagestán es sagrada. Cada valle, cada río y cada montaña tiene un significado. La explotación irresponsable no solo está mal vista, sino que se considera peligrosa espiritualmente. Los rituales en honor a la tierra no son simples ceremonias, son contratos tácitos entre los humanos y el entorno. Ya que entendimos cómo las normas invisibles ordenan la vida privada, es evidente que la espiritualidad ecológica sigue la misma lógica: mantener equilibrio, protección y armonía. Para cerrar, la magia, las creencias y los rituales de Dagestán no son solo curiosidades para turistas, son un elemento esencial de identidad. Todo lo que vimos en capítulos anteriores, desde la intimidad hasta la vida cotidiana, se entrelaza con estos códigos ancestrales. La vida aquí no se entiende solo con lógica moderna, se entiende a través de la experiencia, la observación y el respeto por lo desconocido. En Dagestán, el viento que atraviesa las montañas, el murmullo de los ríos
y las sombras de los acantilados no son solo paisaje. Son testigos de una realidad que mezcla fe, magia y tradición. Los rituales no explican el mundo, lo sostienen. Las creencias no limitan la libertad, la dan sentido. Y lo que el mundo nunca vio no es ficción, es el corazón vivo de un territorio que desafía toda lógica occidental y que sigue funcionando gracias a secretos que nadie se atreve a romper. El cierre deja la sensación de haber recorrido lo imposible, de haber conocido una cultura que combina fuerza, misterio y magia. Lo que parecía lejano se vuelve palpable. Lo que parecía inexplicable tiene un orden oculto. Y lo que parecía cerrado al mundo, finalmente se abre, aunque solo lo suficiente para dejar al espectador con asombro y respeto.